Para espantarlos un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que empiece, llegó acá el magíster Abel Painte, que lo estamos esperando. Acá. Estamos agradecidos ya vino con la chalina puesta, se la teníamos que dar, pero ya se la puso solo. Así que, bienvenido Abel. Bueno, cuando el doctor Bellacar me propuso decir unas palabras en este acto de apertura, la verdad me sentí honrado y le agradecí. Pero cuando comencé a pensar en qué decir, ahí los temas, así como aparecían en mi cabeza, se iban y entré en una cosa de vacío que me enfrentaba, digamos, a ese vacío de no saber por dónde empezar. Entonces pasé de sentirme agradecido y honrado a preocupado. Pensaba, es la apertura de un nuevo ciclo del doctorado, recibimos a una nueva corte, en consecuencia el esquema guía del discurso debe ser formal, solemne, adecuado a un acto académico. Sin embargo, esa idea se enfrentaba a lo que me decía que eso no sería ameno. Entonces, a menos que pueda, me decidí por transmitir lo que viví en este doctorado. Y que supongo que con las subjetividades propias de cada uno, fueron más o menos lo que pudieron haber sentido mis compañeros en el transcurso de este doctorado. Y me decidí a contar lo que viví yo en el doctorado porque creo que puede servir para calmar algunas ansiedades, disipar algunas dudas. Ahora, el punto era que, como no soy buen orador, no me considero buen orador, ni experto ni nada por el estilo, decidí escribirlo. Ahora, como tampoco soy buen escritor, lo más probable es que lo escrito no sea algo hábil. Si me preguntan por qué elegí el doctorado, el primer motivo estaba en el querer aprender más. Y después siguieron otros motivos, decía porque es de orientación psicoanalítica y porque en este doctorado participan dos instituciones muy queridas por mí, como es la APA y la USAL. La segunda cuestión que se me apareció es la ansiedad de saber si sería aceptado por las entrevistas o no sería aceptado para participar en la cohorte 2012. Cuando se calmó esa ansiedad, apareció otra que tenía como contenido cuáles serían las características, las exigencias, el nivel académico y de producción. Y entonces me preguntaba si las podría cumplir, porque hacer el doctorado era sumar una actividad más a las muchas otras que ya tenía. Pero me impulsó el querer aprender más. Llegó la fecha de iniciación de clases y, como supondrán, acompañado con ansiedades y dudas. La primera hora, el primer día del primer seminario del doctorado, el señor director del grupo de investigación en psicoanálisis y o disruptivo, que ahora lo llamamos MOTI, dijo algo así como: les advierto que tenemos que estar muy atentos porque en estos 2 años pueden pasar muchas cosas. Entonces pueden imaginar que en ese pueden pasar muchas cosas, cada uno lo fue llenando con las subjetividades, las fantasías de cada uno. Y es verdad que pasaron muchas cosas. Pasaron cosas de las lindas, agradables y de las cosas desagradables. Me perdí de dónde sigue ahora.
Sí. Sí. Más o menos lo mismo. Bueno, en definitiva, me decidí a escribir así en forma sincera lo que iba sintiendo. De las otras preguntas que iban apareciendo es ¿por qué hacer un doctorado? Pues en realidad, para mí, por lo menos el título no es tanto lo que importa, sí importa más lo que uno puede incorporar para poder aplicarlo en la profesión de cada uno. Y desde esa convicción empecé a insertarme dentro de un grupo que en definitiva se constituyó en una especie de grupo de pertenencia, donde me encontré con la sorpresa, con una diferencia muy grande, que era un grupo que, a diferencia de otros grupos académicos, los compañeros con quienes compartíamos preguntaban con esa pregunta genuina, preguntaban sin intención de ponerse en una posición de lo ya sabido, que a mi gusto es como si acercara a algo así que remedaría la arrogancia de la ignorancia, cosa que es bastante complicado y bastante inconveniente para lo que puede ser el desarrollo científico. Bueno, después había preguntas como si podría terminar el proyecto, si iba a llegar. Esto, como decía esta mañana, cuando estábamos con los doctorandos de la cohorte de 2016, hay como una especie de pájaro carpintero que se replica. Es decir, pájaro carpintero me refiero a Moti, que está insistiendo permanentemente con el tema de que tenemos que terminar las tesis, que no dejemos las tesis, que las terminemos, ¿sí? Pero que después esto se replica en cada uno de los compañeros. Que los compañeros lo que hacen es un apoyo solidario y hacen una cuestión de participación, ¿no es cierto?, de un saber de cada uno para la tesis de cada uno. Y esto me parece que es magnífico. Otra de las cuestiones que hay para mencionar y que para mí resultaron como lindas vivencias es ese seminario optativo, entre comillas, obligatorio, que es la cena de camaradería. ¿Por qué digo que es lindo? Digo que es lindo porque los vínculos que empiezan a darse dentro de la cursada del doctorado, en sottovoce, que es donde se realiza la cena de camaradería, y no hay tutía que no sea sottovoce, ahí se afianzan los vínculos, pero no solamente los vínculos entre los compañeros de cada una de las cohortes, sino entre los compañeros de las distintas cohortes, que ahora, 2010 y 2012, funciona como una sola, y esperamos que la cohorte 2016 también se integre a funcionar como una sola entre las distintas cohortes. Pero además participan docentes, participan autoridades de la facultad. Gabriela es una conspicua participadora de esas reuniones, con lo cual se da un clima muy muy lindo. Es el clima de cordialidad que estaba hablando Gabriela hoy acá, que es un contexto. Entonces esto además sirvió como preámbulo para un retiro científico que hicimos en el año 2014, Mati. En el año 2014, en una estancia de Buenos Aires, donde pasamos 2 días, 2013, que pasamos 2 días con realmente dos intensas jornadas de trabajo, muy poquitito tiempo de solas, pero que sirvió como para que el grupo se afianzara muchísimo más. No puedo dejar de señalar que todo esto se dio también en un contexto institucional. Yo digo que las instituciones, sin la participación, sin la dedicación
de quienes la coordinan, las dirigen, quienes están participando para que las instituciones funcionen, quedaría pura y exclusivamente en el plano, digamos, de las reglas. Este no es el caso. Gabriela Renault, la decana de la Facultad de Psicología, Moti Benyacar, la doctora Verónica Brasesco, supieron crear un contexto en donde estas vivencias que nosotros fuimos teniendo y se fue desarrollando, fueron posibles de armar un grupo donde del esfuerzo de la investigación y de terminar la tesis se convirtió en un placer, realmente es un placer. Y para terminar,